Pues buenos días a todos. Voy a ir presentándoles a nuestros panelistas el día de hoy. Los hemos convocado para hablar de este concepto muy importante en el mundo de la ciberseguridad. Y pues para hablar de este tema, los especialistas que tenemos presentes son Jorge Rodríguez, quien es arquitecto de soluciones en Cybolt. Y del lado de ForcePoint nos acompaña Armando Galván, quien es Channel Sales Engineer en ForcePoint. Y bueno, pues sin más, le cedo la palabra a Jorge, quien va a iniciar con este webinar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. Vamos a tratar de platicarles un poquito de lo que es Zero Trust. ¿Me puedes confirmar si están viendo la pantalla? Sí, se ve. Ok, gracias. Pues para iniciar y no quitarles mucho tiempo, pues el día de hoy vamos a ver pues, la parte de Zero Trust. Y me gustaría iniciar con el concepto de Zero Trust. Para Gartner, el concepto de Zero Trust nos dice que ninguna persona, dispositivo o aplicación en la red de la empresa debería ser confiable por defecto o que pudiera entrar como si nada, no importa si está interno o externo. Eso es Gartner. A mí cuando yo escuché el concepto de Zero Trust, me pasó el efecto Mandela, no sé si conocen el efecto, pero pues creí que era de Gartner. Sin embargo, pues no fue Gartner quien lo acuñó y tampoco es nuevo. Este concepto de Zero Trust ya tiene desde el 2009. Como dice, el concepto fue acuñado por John Kindenberg de Forrester, cuando trabajaba en Forrester, que ya no trabaja ahí, pero cuando trabajaba como research en Forrester. En el 2009 fue el que acuñó este nombre de Zero Trust. Yo siempre pensé que en un inicio que Gartner era el que lo había acuñado, pero pues era porque pues, normalmente muchos de los conceptos que hoy en día se utilizan en ciberseguridad, pues Gartner ha sido como que el precursor. Sin embargo, para Zero Trust no fue así. Entonces, es uno de los conceptos a alto nivel, como quiera. Armando va a platicar a detalle, que es un especialista en esta rama. Y vamos a hablar, pues, ¿qué es realmente Zero Trust? O sea, que no es una tecnología como tal. O sea, mucha gente lo ve como una tecnología para poder hacer, y no, es un concepto que dependiendo nuestra infraestructura es como debemos de protegerla, ¿verdad? Entonces, sin más por el momento, no quiero quitar mucho tiempo para que Armando nos explique, porque traí también unas demos muy interesantes que me gustaría que las vieran. Y pues sin más, le cedo la palabra a Armando Galván, un excelente amigo, y pues adelante, Armando. A Armando no lo van a poder ver porque tiene un tema técnico con su cámara, pero lo tenemos aquí, nos va a estar presentando en todo momento. Recuerden que nos pueden escribir sus preguntas donde está el panel o donde tienen en la plataforma donde dice preguntas, ahí nos pueden escribir. Y Armando, ya un segundo. Armando, ya tienes Sí, no tengo todavía la opción para poder compartir. Un segundo. Sí. Bien, mientras igual y me voy presentando, como ya mencionaban, soy Armando Galván, yo me encuentro como Channel SE o ingeniero del área de canales. En esta ocasión vamos a hablar de un concepto que, como bien mencionaba Jorge, realmente no es nuevo, es un concepto que ya tiene mucho tiempo llamado Zero Trust Network Access. Vamos a hablar también un poco de eso, en qué consiste y en toda la parte de
la información y de cómo también pues, nos está apoyando también para, sobre todo, aquellos accesos remotos en los cuales se requiere tener o contar con esos privilegios eh, para poder revisar toda la parte de información interna. Nada más, si me pueden confirmar si es que ya ven mi pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Perfecto. Sí, listo. Gracias. Bien, entonces les decía, vamos a hablar el día de hoy, es Zero Trust Network Access, la clave para proteger su información. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poco de los desafíos actuales en rubro de seguridad informática. Vamos a comentar un poco más a detalle qué es una arquitectura Zero Trust Network Access y las ventajas que también esta nos brinda. Y finalmente vamos a dar un overview de Forcepoint One, que es la solución que nos va a permear ese tipo de beneficios. Y también vamos a hacer una demostración al final. En esta demostración va a ser muy interesante. Vamos a ver cómo justo la parte de solución de Forcepoint One me va a ayudar a controlar accesos, permisos y pues tener toda la parte de las ventajas competitivas. Y bueno, ya entrando en materia, los desafíos que vemos al día de hoy, como en la parte de los accesos o recursos. Ustedes saben que con todo el tema de pandemia aceleró muchos procesos. Realmente, tanto la parte de arquitecturas conocidas como SASE, que esa sí fue propuesta por Gartner, Zero Trust Networks, la cual no fue propuesta por ellos, sino por Forrester, como mencionaba Jorge, pero todos ellos calculaban que hasta en 2025 se iba a ir adoptando este tipo de beneficios de movilidad, tanto de servicios de seguridad como de servicios aplicativos y movilidad de usuarios. La pandemia vino a acelerar todo esto, como mencionaba, y pues realmente uno de los grandes desafíos es ahora eso, es que los datos ya no se encuentran en un data center físico. Muchas empresas, seguramente también ustedes así lo hicieron, se promovieron hacia aplicaciones privadas, aplicaciones internas. Muchas cosas se movieron hacia la parte de nube, lo cual significa movilidad tanto de datos como de usuarios, y pues ese gran reto es justo el cómo asegurar que los usuarios, sin importar en dónde estén, puedan acceder a la información o a los datos de una forma segura, controlada, pero también no perdiendo de vista que también los datos pueden estar en cualquier lugar. Tenemos también amenazas. Muchas de estas amenazas son páginas haciendo desvíos de información, robo de credenciales, pérdida de datos, de información, el que podamos permitirles o no permitirles que se conecten a través de dispositivos personales, tener todo ese tipo de control. Son ventajas que vamos a ver con la solución. Y esto viene, les decía, a raíz de todo el tema de pandemia. Lo que teníamos antes era una arquitectura de este tipo, era un perímetro debidamente armado con soluciones como detectores de intrusos, soluciones de filtrado web, VPNs, firewall, etc, etc, etc. Todo eso a través de un data center físico. Estadísticamente, el 1% de las VPNs o de los túneles la tenían usuarios remotos, típicamente gente del área de sistemas. Había VPNs también hacia sucursales y también algunas soluciones MPLS, por ejemplo, para oficinas corporativas. De ahí, con todo el tema de pandemia, como les decía yo, pues al final muchos de los aplicativos comienzan a subir hacia la parte de nube. Aplicaciones internas, aplicaciones privadas y también toda la parte de navegación. Les decía, uno de los retos también es el poder controlar las máquinas, porque al final son máquinas corporativas. Si no tenemos el debido cuidado y entramos a páginas nocivas y se descarga algún tipo de bicho, pues puede ocasionarnos bastante problema, ¿no? Esto sin perder de vista que el usuario ya no está al 100% dentro de una oficina. Puede estar en la oficina, puede estar de forma remota, puede estar en viaje de negocio, puede estar en cualquier parte. Entonces, es cómo vamos a proteger y cómo vamos a dar esta visibilidad. Lo hacemos a través del concepto llamado SASE, acuñado por Gartner, el cual realmente no es un producto, sino más bien es una estrategia de seguridad que cada fabricante maneja y tiene sus stacks de seguridad para proteger a los usuarios. Hablando de Zero Trust, arquitectura, mencionaba Jorge, no es una tecnología nueva, realmente surgió en el 2009, 2005, si no me recuerdo, algo así. Y lo que ellos decían, o la gente de Forrester en su momento, este concepto de Zero Trust lo llevaba hacia la parte de redes. No sé si ustedes han escuchado el concepto de microsegmentación, vendría siendo algo similar.
de forma, en otras palabras y mucho más sencilla de explicar, sería lo siguiente. Imaginemos que tenemos una red, como lo vemos aquí. En esta red vamos a tener las diferentes subredes, por ejemplo, el área de sistemas, el área de ventas, el área de finanzas, y si no está debidamente segmentada, los problemas que pueden ocasionar es que si una máquina se ve comprometida, esta máquina, al no tener una microsegmentación de permisos hacia el interior de la red, lo que va a ocasionar es que este usuario o esta máquina pueda hacer movimiento lateral, pueda ir haciendo descubrimiento de información, pueda recopilar esa información y pueda haber una exfiltración de datos. ¿Qué propone la arquitectura de Zero Trust? Es, como bien mencionaba también Jorge, es cero confianza. No confío en nadie, a todos los voy a autenticar, a todos voy a estar revisando que realmente estén teniendo los privilegios mínimos necesarios para que ellos puedan estar trabajando. Es decir, si por ejemplo, esta persona que vemos acá pertenece solamente al área de recursos humanos, le vamos a dar acceso solamente a la segmentación que tiene que ver con aplicaciones internas relacionadas con recursos humanos. Si este usuario pertenece al área jurídica, va a tener acceso al área jurídica y tal vez esto imaginemos que es la intranet. Entonces va a tener acceso también a la intranet. Si este usuario es del área de ventas, va a tener acceso a las aplicaciones internas de ventas, pero también a la parte de intranet, por ejemplo. Entonces, de esa forma, protegemos, pero no solamente eso, sino también en la forma de poder permitir esos ingresos, vamos a ver que vamos a tener mucho cuidado, vamos a ser muy cautelosos de saber a quién le vamos a dar el permiso. Y una vez que realmente estamos seguros que es la persona que dice ser de acuerdo a todas las credenciales y a todo lo que nos está mostrando, le vamos a dar solamente también el pequeño espacio que realmente él necesita para trabajar. Para esto, les decía, nosotros en ForcePoint tenemos una tecnología a través de un producto llamado ForcePoint One. ForcePoint One es hacer una seguridad fácil y lo vamos a ver, es un servicio en la nube, el cual decimos que es tan fácil como un 3-2-1 y más adelante explico a qué se refiere este concepto. Básicamente, a nivel de plataforma, podemos decir que ForcePoint One tenemos 3 tipos de productos o 3 sabores, o 4, por así decirlo. 3, lo digo porque el primer sabor significa que en ForcePoint One nosotros podemos hacer una navegación, una validación de las páginas o categorías que debería de acceder este usuario, pero además trae un DLP integrado también para esa navegación, para cuidar que, por ejemplo, permitamos el acceso a correo electrónico personal, pero si quiere sacar información de la compañía a través del correo electrónico personal, que no lo permita, porque eso se estaría prestando a una fuga de información. Y para eso debería utilizar canales corporativos si quiere compartir la información, ¿no? Como es el correo corporativo o bien herramientas corporativas. Ese es el primer sabor, es la parte de protección a nivel de todo lo que tiene que ver con navegación web, y les decía, ya traía un DLP. El segundo sabor se refiere a algo conocido como CASB. Es un broker, básicamente lo que vamos a hacer con este tipo de soluciones es permitir o negar el acceso a esas aplicaciones que nosotros llamamos administradas. Una aplicación administrada significa que es una aplicación a la cual nosotros como compañía le pagamos y esa compañía a la que le pagamos nos da una porción de su tenant o de las aplicaciones para que yo las pueda trabajar. Tengo un administrador y ahí puedo dar de alta usuarios y puedo trabajar. Ejemplos de eso es G Suite, Office 365, Salesforce, Workday, Box, Dropbox, etcétera, etcétera. Todas estas son herramientas administrativas. ¿Cuál es uno de los grandes retos también en ese sentido? Es que estamos de acuerdo que, por ejemplo, si yo, mi empresa, contrato el servicio de Office 365, cualquier usuario, si no tiene este tipo de soluciones, basta con que en su tableta, en su máquina personal o en su teléfono celular, vaya a la página de Office 365, ingrese sus credenciales, usuario y contraseña, y prácticamente con eso está dentro. ¿Cuál es el riesgo? Pues que al final está ingresando, sí, un usuario tal vez válido, pero está teniendo acceso a información corporativa a través de un dispositivo no corporativo, donde tal vez podría descargar información y podría haber un mal uso de la misma. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta segunda opción? Es para la parte de control de aplicaciones, crear reglas donde tal vez solamente vamos a permitir que dispositivos administrados puedan ingresar a esas aplicaciones si no tenemos ese dispositivo corporativo que no lo permita, o que tal vez sí lo permita, que permita el ingreso a través de dispositivos no administrados, pero que no pueda descargar información sensible, por ejemplo, que nada más sea de solo lectura.
Ese tipo de control lo podemos tener en el segundo sabor. Y en el sabor que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es la parte de Zero Trust, tiene que ver con el acceso a las aplicaciones internas, aplicaciones privadas. Aplicaciones que su propio negocio ha desarrollado para que puedan ingresar y que puedan estar viendo los usuarios. Aplicaciones como un Oracle, como un SAP, como un SIEM, como un dispositivo de red interno. Esto sin el uso de una VPN propia. Ningún tipo de VPN de tipo cliente. Y también lo interesante de esto es que vamos a permitir el acceso y lo vamos a controlar para dispositivos administrados o no administrados, que eso lo vamos a mostrar en la demo un poco más adelante. Bien, ¿cuál es el problema? Y he mencionado también VPNs de tipo cliente, para poder ingresar esas aplicaciones internas. ¿Qué es lo que vimos o qué estamos viendo nosotros? Cuando salimos o tenemos un usuario de forma remota, veíamos en la primera lámina cuando hablábamos de esto que el 1% de los usuarios antes de la pandemia utilizaba VPN de tipo cliente y típicamente era gente de sistemas, el cual está familiarizado con todos los conceptos de una VPN. Y después de pandemia, la forma más rápida de hacer que la persona que estaba fuera de la compañía pudiera ingresar a las aplicaciones internas era proporcionándole una VPN. El problema es que muchos de ellos no están familiarizados con los conceptos y sobre todo lo que implica una VPN. Muchas veces veíamos que llamaban quejándose de que no podrían ingresar a esas aplicaciones internas trabajando desde casa. Entonces eso generaba un estrés para la gente de soporte porque tenían que revisar que realmente estuviera todo operando, hablaban y después de hacer un troubleshooting de 30 minutos o más, se dan cuenta que realmente el problema no era el aplicativo. El problema era que la persona no se había firmado en una VPN y es porque no está acostumbrado, o sea, eso es normal. De eso es uno de los problemas mínimos. Realmente el problema mayor es que si esta máquina se encuentra comprometida, veíamos que en una VPN no tenemos control, no tenemos tanta visibilidad ni control de los usuarios. Típicamente lo que hacemos es cuando damos el acceso, autenticamos solamente con un usuario, una contraseña, y una vez que ya está firmado, le damos acceso prácticamente a toda la red. ¿Qué significa esto? Que si la máquina está comprometida o el usuario es malintencionado, podría tener acceso a servidores que no le corresponden, a aplicativos que no les corresponden, a bases de datos tal vez, aplicaciones internas que no debería de ver, y lo cual pues pone en riesgo también pues los accesos que vamos a estar dando, ¿no? Ya que el usuario podría tomar datos, usarlos, copiarlos y moverlos, y realmente no vamos a tener visibilidad de lo que está haciendo. Finalmente, estos controles de VPN son estáticos, son manuales y es complicado el tener un perfilamiento de los usuarios de acuerdo a lo que están haciendo. ¿Cuál es la contraparte y dónde vamos a ver que nos van a ayudar justo a hacer todo el esquema de validación de aplicaciones a través de Zero Trust Network Access? Nunca confía, siempre verifica. ¿Qué hacemos? Primero, vamos a autenticar debidamente al usuario. Podemos hacerlo incluso a través de un doble factor de autenticación. Usuario, contraseña y además te mando un mensaje a tu teléfono celular para que me puedas regresar ese código y tener la certeza de que realmente eres quien dice ser. Y una vez que tienes el permiso, te voy a dar a través de un portal cautivo solamente acceso al aplicativo, no al servidor, no a la red, solamente al aplicativo que por tu función deberías de tener. Importante de esto es que nosotros tenemos un propio mecanismo ya integrado en la solución de Forcepoint One, que es algo conocido como IDP, que es un identificador de personas, algo así como el equivalente a un Okta o el equivalente a lo que sería un Active Directory federalizado. Entonces, lo tenemos ya. Si es que ustedes no tienen ningún tipo de forma de validar, lo podemos cargar directamente en este tipo de consola. O bien, si ustedes ya cuentan con un Okta, con un Duo, con un tipo de integración actual, lo podemos integrar. La única condición es que hablen un concepto llamado SAML versión 2.0 y con eso estamos listos para podernos integrar. Entonces les decía, esto me va a permitir, por una parte, integrar al usuario, definir el usuario que va a estar ingresando y solamente darle los permisos mínimos necesarios que este usuario necesita para poder hacer su trabajo. No más, no menos. Es decir, lo que mencionaba hace un momento, si una persona que está en el área de recursos humanos va a tener acceso a las aplicaciones internas de recursos humanos, solamente, no al servidor, solamente las aplicaciones. Si alguien, por ejemplo, de base de datos, un DBA, quiere ingresar de forma remota, darle el acceso, pero solamente a través del manager de base de datos a la base de datos,
no al servidor, no a la red. Y entonces, con esto tenemos un mejor control de este tipo de accesos y además visibilidad también, algo muy importante. Ahora, al tener la parte del identificador de personas, les decía yo, un Okta, Azure o la misma solución, lo que hacemos es que podemos crear reglas por grupos de usuarios identificados. El grupo de sistemas, el grupo de recursos humanos, el grupo de finanzas, ya con las reglas preestablecidas, lo cual facilita también bastante el trabajo de alta y baja de usuarios. Es decir, si un usuario ingresa, lo colocamos a este grupo que le corresponde de acuerdo a sus funciones y solamente en el tiempo en el cual se hace el refresh en las nubes, se actualiza y tenemos automáticamente ya los usuarios, perdón, los permisos para este usuario. El día de mañana que sale de la compañía, simplemente lo removemos del grupo y se eliminan también todos los permisos que haya tenido. Esa es una de las también ventajas que podemos ofrecer con este tipo de tecnología. Les decía, en este caso nos vamos a enfocar a la parte de Zero Trust, que es básicamente esto, facilitar la migración del acceso de estos usuarios remotos a esas aplicaciones internas que pueden estar en un centro de datos local, en una nube privada, en fin, hacerlo mucho más sencillo a través también de un portal, a través de un navegador. No necesitamos VPNs, lo vamos a ver en la demostración. Son aplicaciones para usuarios solamente permitidos, los cuales vamos a estar autenticando, y esto me va a permitir también disminuir el riesgo. Puedo también, si es que así lo deseo, permitir el uso controlado de dispositivos personales. Mencionaba celulares, tabletas o computadores. Y a través de un portal cautivo, pues ahí definimos los permisos para este usuario y también las vistas que necesita solamente los aplicativos que así se requieren. Forcepoint One, como tal les decía, entonces es una arquitectura de tipo SASE, Zero Trust, que me dice el cómo, el SASE es el qué, y realmente en el centro tenemos toda la parte de Zero Trust Network Access para controlar también toda esa parte de aplicaciones internas. En Forcepoint One tenemos, les decía, es un 3-2-1 porque tenemos 3 tipos de productos, se pueden comprar de manera independiente. La solución de filtrado web, que protege todo lo que tiene que ver con navegación web. La solución de CASB para las aplicaciones privadas, es decir, las que están fuera de la institución. Y también el producto de Zero Trust Network Access, la aplicación o el cómo proteger esas aplicaciones internas y hacer que los usuarios que se encuentran fuera de la red puedan ingresar de una forma segura, fácil, a este tipo de aplicaciones internas. O también tenemos el todo en uno. Hay un producto que ya incluye las 3 soluciones. Por el momento les decía, en esta sesión nos vamos a enfocar a esta parte. También tenemos que son 2 porque son 2 formas de hacer seguridad. Una es a nivel de DLP y otro a través de protección de amenazas para, como adicional para la parte de navegación web. Y decimos que es uno porque es un set de políticas. Tenemos ahí la analítica, está en la nube, es una sola consola y es un solo agente haciendo las 3 funcionalidades si es que tenemos ya el paquete completo. Si tenemos nada más uno, bueno, pues nos va a ayudar también para proteger ese tipo de esquemas. De aquí voy a pasar a la demostración. Les voy a pedir nada más, por favor, si me ayudan a confirmar cuando se vea ya la máquina. Ya Okay. está bien. Gracias. Les explico rápidamente mi laboratorio. Aquí en esta lámina o en esta, lo que están viendo ahorita, aquí tengo simulado un data center. En este data center tengo un firewall de Forcepoint. No necesariamente para este tipo de soluciones requerimos un firewall de Forcepoint, pero siempre si lo tenemos, pues nos va a dar ventajas adicionales. Una de las ventajas es que, por ejemplo, para poder hacer una conexión de Zero Trust necesitamos una máquina que le llamamos ZNA Connector. Esta máquina, si no tenemos firewall de Forcepoint, tendría que ser una máquina virtual o física que instalamos, es un Linux. Esto va a ser una comunicación cliente-servidor hacia la nube para darnos el acceso controlado hacia la parte de las aplicaciones internas. Si tenemos el firewall de Forcepoint, y aquí es donde viene la ventaja, este módulo de ZNA Connector ya viene dentro de la consola de administración y dentro del firewall. Entonces ya no requeriríamos este servidor adicional. Si no lo tenemos, les decía, podemos trabajar, no hay ningún problema. Adicional a esto, yo tengo un controlador de dominio, que aquí está en la red 168.23.11. Tengo un servidor de Splunk, tengo un SAP interno, tengo un SQL Server, tengo una appliance de filtrado web y son los accesos. Primero vamos a ingresarlos de forma local a través del domain controller. Vamos a ver que realmente los servicios, todos los servicios están habilitados.
y vamos a ver ya después de esto cómo a través de reglas que tenemos de control de acceso, vamos a permitir a ciertos usuarios ir a ciertos aplicativos y a otros no permitírselos. En el caso de Splunk, tenemos aquí que es un servidor en la 123.12, y está puerto 8000. Nuevamente estoy de forma local, aquí nada más para corroborar servicios. Tengo también una conexión con la nube donde todo lo que estoy haciendo a través de la consola de Forcepoint One se lo está enviando a este 100. Esto me permite visualizar y tener estadísticas de quiénes están utilizando la consola, cómo lo están utilizando y tener toda la parte de visibilidad, ¿no? Entonces ahí tengo ya esa parte de integración. Adicional, les decía, tenemos a nivel de aplicativo web, tengo el servicio relacionado con un SAP Server, simulando también un aplicativo interno, un SAP. Aquí está habilitado y es la 2223. Tengo también una página web de IIS para dentro de la base de datos, el SQL, aquí está, ¿sí? Entonces, estos son los accesos que yo tengo habilitados. Adicional a esto, también, por ejemplo, está habilitado el servicio de escritorio remoto, porque tenemos que hacer pruebas de eso. Tengo aquí, si yo quiero hacer un escritorio remoto a el servidor de base de datos, que es este de aquí, 32, estoy en la 11. Listo. Estoy dentro del servidor, de hecho aquí veo que ya tengo el SQL Server y estoy en la 32, ¿sí? Entonces me voy a salir de aquí, nada más para corroborar que los servicios realmente sí los tenemos habilitados. Entonces, ya de aquí, ok, esos son los servicios internos. Yo tengo dos máquinas, una máquina sin agente, otra máquina con un agente ya instalado. Vamos primero a trabajar con la parte de el agente. Les voy a mostrar primero la parte del acceso controlado. Listo. En esta máquina, como les decía, aquí tengo, este es el agente. Bueno, no, este no. Esto de aquí, este es el agente, donde aquí yo tengo acceso al Zero Trust, a un data center, que es el que teníamos ahí como de demostración. Y tengo un usuario firmado como J. Maldonado. Tengo otro usuario de Armando. J. Maldonado es un usuario que tiene ciertos privilegios y Armando es otro usuario que tiene privilegios de, por ejemplo, del área de finanzas. Y lo vamos a ver en un momento. Por ejemplo, les mencionaba el acceso hacia la parte de aplicaciones como por ejemplo la base de datos. Si se dan cuenta, yo lo único que hice ahorita es poder ingresar a la máquina de forma normal. Vamos a ver la red. Yo estoy en una red completamente independiente. Estoy simulando que estoy fuera del alcance de esas aplicaciones. Me va a aparecer aquí como destino inalcanzable y es destino inalcanzable porque no conoce, no sabe cómo llegar a él. No puedo llegar a la 32, tampoco a la 42 y a nada de eso, de esos tipos de segmento porque yo estoy fuera, es como si estuviera en casa. Entonces no llego a ninguno de ellos. ¿Sí? Aquí yo estoy en una red 125, 161, que es diferente a esta, la 123. Más bien, en cambio, a pesar de no poder llegar, yo sí puedo hacer una conexión de forma remota a ese appliance que les mencionaba. Entonces, aquí se está conectando a la 123.42 y vamos a ver, aquí ya tengo ya el acceso como tal al aplicativo. Voy a la parte de base de datos. En base de datos, bueno, vamos a abrir también la parte de escritorio remoto, RDP. Tengo aquí el acceso remoto, es la 11. Voy a tratar de conectarme y no tengo acceso. Tampoco a la 32. Vamos a ver ahorita.
pero a otras aplicaciones internas sí lo tengo. Entonces aquí lo que estoy haciendo o lo que les estoy mostrando es que yo decido qué tipo de servicios internos le voy a dar sin el uso de VPN al usuario. Aquí tenemos que se va a tratar de conectar a la 32. Siempre y cuando tenga los permisos necesarios, me voy a poder conectar. Estoy dentro de la base de datos sin el uso de una VPN, simplemente por el control y la autenticación que yo tengo a través de la gente. ¿Ok? Ahora, imaginemos que mi usuario, Armando, está de viaje y no me llevé la computadora, pero necesito ingresar a alguna aplicación interna porque tal vez así se requiere, ¿no? En ese momento. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, y les voy a mostrar aquí mi celular. Nosotros no tenemos un agente como tal en la parte de ForcePoint, pero más bien en cambio, tenemos acá, tengo aquí un aplicativo. Este aplicativo les va a permitir ver aquí mi celular. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, cuando se ve ahí el celular? Listo. Sí, ahora se ve. Entonces aquí, si se dan cuenta, bueno, lo estoy manejando. Entonces, lo que voy a hacer va a ser abrir un portal cautivo donde me voy a autenticar con el usuario. Y vean, aquí tengo ya una integración con Okta. Demo labs.site. En el momento, no voy a teclear ni siquiera el password. En el momento que yo quiera ingresar o pasar el puntero hacia la parte del password, va a ser el redireccionamiento, donde me pide hacer una autenticación de Okta. Recuerden, nunca confiamos y además le vamos a dar los accesos mínimos necesarios a este usuario para que pueda ingresar y pueda trabajar en su día a día. Una vez ya firmado, ahí vemos que es ForcePoint One quien está tomando la sesión y tengo ya el acceso a lo que por mi perfil como Armando me está permitido. No tengo acceso a los aplicativos. Si se dan cuenta, ahí tengo una 123.22 que es el servidor de SAP. Le damos clic y aparece. Tengo permisos para entrar al SAP. El IIS, lo mismo. Ingreso y tengo los permisos. Entonces, si se dan cuenta nuevamente, es el poder controlar y definir a qué personas sí les vamos a dar el acceso y a cuáles no. En este caso, interesante también es que si se dan cuenta, personas, directivos o personas en general que requieran el acceso, pues yo tampoco no necesito instalar nada al celular, al dispositivo personal. Las aplicaciones corporativas las manejo a través justo de ese ambiente. Entonces, vamos a cambiar aquí de usuario. Vamos a ver primero que está como J. Maldonado. Ya veíamos que no tengo acceso por escritorio remoto. Me voy a firmar aquí en esta computadora con el agente. Lo vamos a cambiar. Ahora me voy a firmar como Armando. Y vamos a ver también, al firmarme como Armando, como las aplicaciones internas también que tenía acceso, algunas de ellas, ya para el perfil de Armando ya no los va a tener. Entonces, vamos a firmarlos. Listo. Hace el redireccionamiento. Me firmo. Y veíamos, tengo acceso nuevamente a los aplicativos. Si yo quiero ir de forma directa sin atravesar el portal, recordemos que esto no es una VPN, entonces no me permite el acceso porque no estoy con esa VPN. 168, 123, 22. Le doy clic y nuevamente no sabe cómo llegar, entonces por lo mismo no puedo ingresar de forma directa. Los accesos los voy a hacer a través del portal cautivo que establece los canales de comunicación y de seguridad. Toda la comunicación va cifrada, va segura, para evitar también algún tipo de incidente en ese sentido, que pueda haber algún tipo de problema de robo de información en el camino. Entonces aquí no lo puedo alcanzar, pero si yo le doy clic directamente desde aquí al aplicativo que me corresponde, si se dan cuenta aquí hace justo la parte del contenedor del SAP, puedo ingresar al mismo, la parte de IIS, lo mismo, o algún tipo de aplicación interna que yo tenga como permiso. Ahora, estos permisos son como Armando.
Si yo quisiera ingresar como administrador, a través incluso de una máquina diferente también, vamos a ver que en el caso del administrador va a tener otros permisos diferentes. Va a mostrar otro tipo de información. Yo aquí tengo el portal cautivo. Y si se dan cuenta, aquí sí tengo el IIS en esta máquina para trabajarla, pero ya no tengo SAP. Como estoy logueado como administrador, ahora tengo Splunk, que es el CIEM que les mencionaba también que teníamos acceso. Entonces, yo puedo ingresar, puedo ver toda la parte del acceso hacia la parte de Splunk. ¿Sí? Tenemos por acá la parte del conector y ahorita vamos a ir navegando para que veamos que efectivamente tenemos acceso al aplicativo nada más. Ya veíamos que de forma normal no puedo ingresar, todo tiene que ser controlado a través de nosotros como nube, donde definimos qué puede ver, qué no puede ver el usuario y tener todo ese tipo de mecanismo de información. Entonces aquí tenemos ya la información del Splunk. Nuevamente tengo algunos permisos similares, pero otros cambian. ¿Sí? Esto es en función de cómo me autentique como usuario. Ahora voy a regresar a la máquina. Aquí les decía yo tengo SAP y tengo IIS como diferente. Aquí vamos a ver que la gente ya reconoció mis credenciales y dice que estoy, no es cierto. Se quedó todavía grabado con la de Maldonado. Déjenme ver si hacemos un refresh. Déjenme reiniciar rápidamente la máquina. Sí, igual Armando, en lo que reinicias, tenemos una pregunta y aquí la pregunta es, creo que en el momento en el que dijiste que las soluciones se pueden adquirir por separado, te preguntan qué pasa si se tiene un producto de otra marca y se quiere integrar, por ejemplo, un DLP de ForcePoint, si existe este tema de comunicación entre soluciones. Sí, de hecho, digo nuevamente, hablando concretamente de DLP, no lo estamos tomando aquí como tal, como solución, no es el tema, pero nosotros en ForcePoint tenemos una solución de DLP empresarial. Y si la quieren integrar con otro tipo de tecnologías, no tenemos problema en poder hacerlo. Realmente sí podemos integrarnos también con este tipo de soluciones. Ok. ¿Sí? Y cuando hablaba por separado, imaginen, ustedes pueden generar una estrategia de seguridad donde tal vez si su necesidad al día de hoy, que ya es urgente, sea Zero Trust, pueden comprar la solución de Zero Trust solamente. Y el día de mañana, donde tal vez ya quieran controlar aplicaciones administradas, entonces vamos a poder ver que nosotros vamos a poder integrarnos a la misma consola, agregando ya ahora el módulo de CASB, que nos va a dar nuevamente mayor certeza y pues mayor tipo de integración. Entonces, de entrada o en resumen, podemos estar con los usuarios. Entonces, aquí ya reconoció el usuario con la parte de Armando. Está instalando aquí el agente ahorita que termine. Y vamos a ver ahorita que termine que esté ya habilitado. Vamos a probar los servicios. Ya está habilitado. Tenemos aquí el usuario de Armando. Vamos a abrir un escritorio remoto. Nos vamos a conectar a la 11. Y vamos a conectarnos también aquí a la parte del aplicativo del acceso. Pasó algo, no reconoció la parte de decir otros. Este es otro agente. Bueno, misma máquina y nos va a servir esto para comprobar algo. Si se dan cuenta o si recordarán, aquí yo tenía un apartado que era decir otros, que decía demo, que les había mostrado. En ese momento con esta gente que acaba de instalar ahorita la máquina, no tiene habilitada la parte de decir otros. Entonces, al no tener la parte de Zero Trust, misma máquina donde tenía yo los accesos hace un momento para poder laborar, ya no los puedo alcanzar.
porque no hay forma de hacerlo. Nuevamente, no hay una VPN, no hay nada, y pues no sabe cómo llegar. Lo mismo pasaría con la parte de la base de datos. Ningún tipo de aplicación interna podría, pero lo que sí, en este caso, por ejemplo, yo que aquí tengo todo el módulo completo, si yo quiero hacer una parte de navegación web, por ejemplo, haciendo búsqueda de empleo, vamos a ver que en la parte de búsqueda de empleo voy a seguir siendo protegido. Esto sería el caso o el escenario donde tal vez ustedes adquieren primero la parte de filtrado web y después compran Zero Trust, y una vez que compran Zero Trust se instala la gente ya con ese módulo de Zero Trust para que podamos tener la parte del control de las aplicaciones internas. Entonces veíamos aquí ya no tengo el servicio, lo mismo pasa con la parte de la conexión hacia la base de datos. Ya no existe. Quien me da todo ese mecanismo de control y de habilidades es el agente, cuando tengo la licencia y el módulo habilitado para poder hacerlo. ¿Sí? Y bueno, sería prácticamente lo que tenía preparado para ustedes. Ya para concluir, en la presentación, a medida de resumen, ¿por qué está ganando tanta atracción la parte de SaaS y Zero Trust? Por la productividad que puede significar el que podamos ingresar a esas aplicaciones de una forma mucho más rápida, evitando cuellos de botella, como tal vez lo haríamos con una VPN de tipo cliente. La conectividad es mucho más ágil, son menos cajas, ya que todos los servicios se encuentran en la nube. También las cargas operativas y los costos también disminuyen. Es una mayor seguridad. Veíamos que podemos integrarnos con otro tipo de soluciones para hacer un doble factor de autenticación o incluso también nosotros hacerlo. Es una seguridad automatizada, personalizada, reducimos el riesgo y tenemos visibilidad unificada, control y una mayor respuesta a incidentes y sobre todo con una visibilidad y control de lo que están haciendo los usuarios. Rápidamente aquí les voy a mostrar. Esta sería nuestra consola de Forcepoint, nada más para que la vean rápidamente. Aquí es donde yo tengo definidas mis reglas, mis políticas. Van a ver que son como reglas de tipo firewall, son muy intuitivas realmente. En estas reglas tenemos aquí definidos qué tipo de accesos se van a permitir para qué tipos de usuarios. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, servicios de Amazon Web Services, Box, Dropbox, de LinkedIn, algunos de ellos. Tengo aquí el acceso para la parte de escritorio remoto y solamente el grupo de finanzas con el usuario de Armando podría haber ingresado por escritorio remoto. En la parte de SAP, veíamos que solamente el grupo de finanzas, que es el usuario de Armando, que está autenticado por Okta, es el que puede ingresar. Splunk para los servidores los servicios de administración, que es mi usuario, el de administrativo, y que es por eso que cuando yo voy al portal de usuario, pues aquí me está mostrando el acceso permitido y controlado solamente para la parte de Splunk, además del IIS que está para todos. Entonces les decía yo, son reglas muy sencillas tipo firewall. El IIS está para todos. La parte del TCP está negado para el área de finanzas, es decir, si Armando con el agente se hubiera firmado, tiene bloqueado el permiso a la parte del escritorio remoto, perdón, al acceso SSH a este servicio, pero cualquier otro sí lo tiene permitido. ¿Sí? Y básicamente pues sería eso lo que tenía preparado para ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, con todo gusto, aquí estamos y podemos ir aclarando cualquier tipo de duda que tengan. Sí, escríbanos sus preguntas aquí en el panel de control. Si tienen preguntas, adelante. Si no, Jorge, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Brenda. Gracias, Armando, por la explicación. Creo que queda muy claro. Y pues quiero hacer un pequeño resumen ahí de todo esto que nos comentó Armando. Como bien lo decíamos, pues no es una tecnología, es un concepto, pero como todo, pues se requiere una tecnología, procesos y personas para poder optimizar y poder poner esta seguridad. Algo que pues en lo personal también me llevo pues, es el Forcepoint 321. O sea, queda muy claro con eso que es muy sencillo de poder generar estas políticas y así no confiar en hacer unas políticas muy granulares al grado de muy individual, que es hoy en día, pues con una VPN o en alguna red normal, es muy complicado con
todo lo de Zero Trust, pues es el principal objetivo, poder desconfiar de todos y que cada, por usuario, por área o dependiendo de cómo se vaya requiriendo, tengan sus propias políticas y sus propias necesidades. Y no importa el dispositivo donde se conecten, como bien comentó Armando, con la pandemia, pues esto hizo un boom y mucha gente pues, empezó a conocer el concepto de Zero Trust, pero pues no se tenía la idea o cómo poderlo implementar, porque pues esto generó que, la pandemia generó que al momento en que se necesitara, pues con lo que tuviéramos lo empezamos a hacer. Hoy ya después de 2 años de pandemia, un poquito más, pues ya tenemos la forma de planear y empezar a estructurar y poner todos estos controles de seguridad. Y pues aquí estamos para apoyarlos. Digo, muchas gracias Armando, y Armando, con la tecnología de Forcepoint pues podemos protegerlos y ayudar a que toda la seguridad de la compañía sea mucho más robusta. Y Así quiero es, y sobre darle las todo, gracias a todos. Perdón, adelante. no, nada más para concluir, lo que les decía es, como vimos, o sea, realmente podemos brindar un acceso controlado, seguro, incluso con dispositivos personales, con tableta, con celular, sin instalar nada en esos dispositivos y definir qué sí pueden tener como recurso estos usuarios remotos, a qué tipo de aplicaciones. Y además podemos complementarlo incluso con la parte de DLP, también definir si ese usuario se firma con un dispositivo personal, que no pueda descargar información, que sí puede entrar a los portales internos, las aplicaciones internas, pero que no comprometa la seguridad con la información que puede estar ahí. Claro, creo que lo comentaban hace rato, la importancia de tener estos niveles de seguridad, sobre todo en este mundo que con esto de la pandemia nos hizo trabajar de manera remota. Creo que es muy importante. Ahora no tenemos preguntas, si quieren vayan preguntando. A mí me gustaría preguntarles, Jorge Armando, ¿en qué medida cuando aplicamos estos controles y este concepto de Zero Trust, podemos reducir los posibles ataques que puede tener nuestra empresa? Adelante, Jorge, si quieres, y yo complemento. Sí, muchas gracias. Con estos controles, pues todo lo que se puede reducir muchísimo pues, todos los riesgos, debido a que ya no va a haber ese ataque o esa infección por un equipo personal o algún equipo que se llegue a infectar. Como mencionó Armando, los movimientos laterales también se controlan, porque cada vez que se vaya a conectar, no importa que ya esté conectado o ya una vez que se haga de otro equipo, lo va a revisar o a validar que sea el usuario, y una vez que valide que sea el usuario, la comunicación va segura y no hay una transferencia de información, sino es del servidor hacia el equipo, no del equipo al servidor. Digo, normalmente la VPN pues se abre un canal y hay una comunicación bidireccional. Entonces, eso genera un riesgo muy alto hoy en día, porque pues, todos trabajamos o muchos trabajan remoto o ya tenemos acceso desde dispositivos móviles, ¿verdad? Pues eso Sí, hace que cualquiera se pueda conectar. Adelante, Ron. no, digo, y para complementar también esto, les mencionaba la facilidad de, si un usuario entra el día de hoy a la compañía, no tengo que ir aplicación interna por aplicación interna a brindar ese tipo de accesos. O en una VPN con el riesgo que ya mencionaba Jorge, que te firmes y que al final pierdas esa visibilidad. Sabemos que, sobre todo en nosotros que nos dedicamos a la seguridad informática, no podemos controlar lo que no vemos. Con una VPN no tenemos visibilidad de nada. Y justo con este tipo de herramientas sí me va a dar una estadística, me va a dar el log de quién se firmó, en dónde se firmó. Podemos crear reglas donde definimos que solamente vamos a permitir acceso de IPs que vengan de México. Si alguien se quiere conectar de China, de algún otro lugar, que no lo permitamos. Entonces también con eso vamos robusteciendo más toda la parte de seguridad y teniendo un mejor control. Podemos crear reglas donde además de la gente, definir que, por ejemplo, un proceso, si no está corriendo, por ejemplo, el firewall como aplicativo, que no puede ingresar a pesar de que las credenciales estén bien, porque tal vez hay algo mal ahí dentro de la máquina y no está con los perfiles necesarios para poder ingresar a esas aplicaciones internas de una forma segura. Claro, les vamos a poner un alto. Pues creo que este concepto es
pareciera que es muy abstracto. Muchas gracias porque lo han explicado muy bien, y también sabemos que es muy difícil cuando se empieza a hacer esta planeación, qué soluciones debemos integrar, qué productos, porque hay mucha oferta en el mercado. Yo les quiero recordar que en Cybolt tenemos personal especializado, tenemos modelos de ciberseguridad como servicio. Les quiero invitar también a que se metan a nuestra página. Contamos con más de 10 unidades de negocio, con especialistas, consultores que les pueden ayudar a bajar estos conceptos, también a través de los especialistas de nuestros partners con los que trabajamos, como es el caso de ForcePoint, y con especialistas como Armando. Y les agradezco mucho por el tiempo que nos ofrecieron hoy, por estar conectados. Les quiero invitar también a que nos sigan en nuestras redes. Estamos principalmente en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, donde estamos publicando constantemente nuestras actividades, nuestro calendario de actividades. Los invitamos a participar en webinars, eventos físicos también. Y bueno, por nuestra parte es todo. No sé si quisieran concluir, cerrar con algo, Armando, Jorge, adelante. De mi parte, pues darles gracias a todos los participantes y especialmente a Armando por esta excelente explicación. Y muchas gracias, Brenda, por la coordinación del evento. Pues también les vamos a hacer llegar un correo en el que les ofrecemos esta grabación, este webinar, para que lo puedan consultar cuando ustedes quieran. Si es que tienen alguna duda, también en ese correo están nuestros datos de contacto. Se pueden acercar a nosotros, también nos pueden escribir en redes sociales, en nuestra página también está la parte de contacto. Pueden ir ahí y escribirnos directamente. Estamos siempre al pendientes de revisar todas sus solicitudes y de atender todas sus necesidades. Les agradecemos de nuevo mucho por el tiempo y espero que tengan un excelente jueves. Hasta luego. Gracias a todos. No te preocupes, Brenda. Realmente nuevamente agradecerte por la coordinación de esta sesión, y adicional, pues mencionarles también que cualquier tipo de información que requieran, pues con todo gusto se pueden acercar con Cybolt, que es uno de nuestros partners que conoce bastante bien este tipo de soluciones, para que puedan ayudarlos a resolver cualquier tipo de duda que tengan. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.